Bueno, para finalizar esta parte de integración por sustitución trigonométrica, vamos a resolver este ejercicio. Importante en este ejercicio primero reconocer que debemos hacer el proceso de completar un trinomio cuadrado perfecto en el denominador para poder verlo precisamente como una diferencia o una suma de cuadrados dependiendo de cómo sea el caso. En este caso entonces tenemos, bueno, 11 menos 10x menos x al cuadrado se podrá escribir como ¿qué? A ver, voy a escribirlo así. De pronto puede ser más fácil de analizar o de ver. Si lo ponemos con un factor común menos, entonces voy a ponerlo así, más 10x, voy a cerrar esto acá y aquí le pongo un más 11. Para completar este trinomio, ¿qué debería sumar y restar acá? Para completar este trinomio aquí con 10x, ¿qué debería sumar y restar? ¿Recuerdan cómo completar un trinomio, muchachos? 1. 5 tendría que sumarle, no. 5 no. Tendría que No, sumarle 25. 25. Eso, Sí, señor, 25 25. y le resto 25. Entonces, ojo, este 25 va a salir de este paréntesis, pero hay que tener en cuenta el negativo, no este menos que está acá. Es decir, acá va a quedar menos x al cuadrado más 10x más 25, y este 25 sale como 25 positivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá quedará 36, ¿cierto? 25 más 11. Es decir, que esto yo lo voy a poder reescribir como 36 menos x más 5 elevado al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, reescribiendo entonces esto así, tenemos que mi integral va a quedar con la siguiente forma. Entonces, mucha atención acá, esto va a ser 1. Todo lo que está dentro del paréntesis lo voy a escribir como 36 menos x más 5 al cuadrado, y para poder encontrar una forma de estas que vimos anteriormente, tendremos esto elevado a la 4. Bien, por el de x. Teniendo esto elevado hacia la 4, observe que dará simplemente al cuadrado. Acá tenemos la raíz y todo elevado a la 4, entonces es lo mismo que tener eso simplemente al cuadrado. Bien, ahora sí vamos a proceder con... Después de hacer esta reescritura, va a ser mucho más fácil ver cómo hacer la sustitución trigonométrica. Entonces, para hacer esta sustitución trigonométrica, ¿quién sería la hipotenusa? ¿Quién sería y quiénes serían los catetos? Los catetos, los dos ángulos que están cerca al ángulo recto, los dos lados del ángulo recto. La hipotenusa es 6. La hipotenusa es 6, sí señor. ¿Quiénes serían los catetos? ¿Cuánto valdrían los catetos? Uno de los catetos sería la raíz, ¿no? X más 5. Y el otro sería x más 5, eso. X más 5. X más 5 es un cateto y la raíz es el otro cateto. Bien, entonces vamos a obtener información con respecto a x y con respecto a la raíz. Con respecto a x tenemos que, ¿cómo relacionamos x más 5? Bueno, este cateto adyacente con la hipotenusa, por ejemplo, con el coseno, ¿cierto? Cosenos adyacentes sobre hipotenusa. Entonces tenemos coseno de teta es cateto adyacente x más 5 sobre la hipotenusa. De esta manera, x más 5 es 6 coseno de x, por lo tanto, x es 6 coseno de teta menos 5. ¿Sí?
De acá vamos a calcular de una vez el diferencial. El diferencial de x, ¿quién es? Entonces, esta derivada con respecto a teta, ¿cuánto da? Tenemos menos 6 seno de x, perdón, seno de teta por de teta. Vamos a obtener el valor de la raíz. ¿Cómo podemos hacer eso? Con la función seno. Seno de teta será igual a ¿qué? A la raíz 36 menos x más 5 al cuadrado sobre 6. Es decir, que la raíz 36 menos x más 5 al cuadrado es igual a 6 seno de teta. A 6 seno de teta. Tenemos entonces la información. Recuerda, ¿qué información me interesa? Saber quién es x y luego para hallar el diferencial. Y saber cuánto vale la raíz. Y ahora sí procedemos a hacer la cuenta de la integral. Por lo tanto, la integral, haciendo ya la sustitución trigonométrica, quedará que acá tenemos, en la integral es 1 sobre la raíz a la 4, ¿cierto? Entonces esto es, la raíz es 6 seno de teta. Todo esto elevado a la 4. Y el diferencial de x es menos 6 seno de teta por de teta. Es decir, ¿esto cuánto será? Esto será, sale ese menos. Y acá tenemos 6 sobre 6 a la 4, queda como denominador 6 al cubo. Y tenemos acá un seno de teta y un seno a la 4 de teta en el denominador, queda en el denominador seno al cubo de teta, todo esto por un de teta. ¿Cuánto es 6 al cubo? 6 al cubo es 216, entonces queda acá 1 sobre 216. Y acá para integrar esto tal vez sea más fácil, no como seno al cubo, sino como 1 sobre seno es igual a ¿qué, muchachos? Cante. A la cosecante. Esto es cosecante al cubo de teta por de teta. Y ahora quedamos en una integral de potencias trigonométricas, ¿cierto? Otra vez, una sustitución simple resultó desencadenando una integral de potencias trigonométricas. Y ahora, ¿cómo integramos esto? Revisen los casos y díganme cómo integramos ese cosecante al cubo. ¿Cómo integramos eso, muchachos? Se divide en una potencia de cosecante al cuadrado y se deja una cosecante para integrar cosecante al cuadrado y después poder integrar cosecante solita. No puedo separar así en dos integrales, no sé si lo estoy entendiendo bien. A ver, lo que le entiendo es, voy a hacerlo aquí aparte. Dice integrar por la cosecante, o sea, separar cosecante de teta por la cosecante Es una al potencia, cuadrático. así. Luego, ¿qué hacemos? Sería integrar por partes eso. Eso. Listo, vamos a hacer esa por partes. A ver, por partes, vamos a escoger esto para qué? Para integrar y vamos a escoger la cosecante para derivar, ¿cierto? U es cosecante de teta
U es cosecante de teta, el diferencial de U, ¿quién es? La derivada de la cosecante, ¿quién es? Menos cosecante de teta por la cotangente de teta. El de B, vamos a decir que el de B es la cosecante al cuadrado de teta. ¿Y quién sería B? Menos cotangente de teta, ¿cierto? Porque la derivada de la cotangente es menos cosecante al cuadrado. Y ahora, entonces, procedemos a calcular esto. Esta integral sería igual a ¿qué? Esa integral sería a u por b menos cotangente de teta por la cosecante de teta, ¿cierto? Menos la integral de b por du. Queda entonces menos la integral de la cosecante de teta por la cotangente al cuadrado de teta. Podemos escribir entonces la cotangente al cuadrado como cosecante al cuadrado menos 1 usando la pitagórica, ¿cierto? La pitagórica de cotangente y cosecante, ¿cómo es? Bueno, es 1 más la cotangente al cuadrado igual a la cosecante. Por lo tanto, la cotangente al cuadrado es la cosecante al cuadrado de teta menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Esto por de teta. Por lo tanto, esto quedará simplemente como menos cotangente de teta por la cosecante de teta. Acá quedará menos la integral de la cosecante al cubo de teta y queda más la integral de la cosecante de teta. Resulta que es una integral cíclica, ¿cierto? Porque del otro lado de la igualdad tenemos la integral de la cosecante al cubo. Por lo tanto, tenemos, cuando pasemos esto a sumar a la izquierda, tenemos 2 veces la integral de la cosecante al cubo de teta será igual a menos cotangente de teta por cosecante de teta. Y aquí más la integral de la cosecante. ¿Cuál es la integral de la cosecante? ¿Cuál es la integral de la cosecante? ¿Cuál es la integral de la cosecante, muchachos? ¿Uno sobre seno? 1 sobre seno. ¿Cuál es la integral de la cosecante? No es logaritmo natural de cosecante de x por cotangente de x. Por cotangente, a ver, esto es logaritmo natural del valor absoluto de la cosecante de teta menos la cotangente de teta. ¿Sí lo recuerdan? Más una constante de integración. Vale, ¿y ahora qué hacemos? Entonces simplemente despejamos. De modo que la integral de la cosecante al cubo de teta será menos cotangente por cosecante de teta
medios más 1 medio del logaritmo natural de la cosecante de teta menos la cotangente de teta, y todo esto más una constante de integración. Vamos a llevar entonces este resultado a la integral que llevábamos de momento. Bien, a la integral que llevábamos de momento y a devolvernos en la sustitución trigonométrica. Entonces veamos a ver. A ver aquí donde llevamos esto. Entonces esto es 2, bueno, menos 1 sobre 216. ¿De quién? Uno sobre 216. ¿De quién? Acá vamos a escribir este resultado. Teníamos allá menos cosecante de teta por cotangente de teta sobre 2. A ver, acá no recuerdo bien, pero bueno. Creo que esto es... Acá estos son negativos y esto es positivo. Vamos a ver, entonces menos 1 medio del logaritmo natural de la cosecante de teta más la cotangente de teta, todo más, a ver, vamos a cerrar acá esto y más una constante de integración, ¿vale? Acá tenemos que devolvernos en la sustitución, encontrando el valor de algunas cosas, es decir, en términos de teta, saber quién es la cosecante, quién es la cotangente. Voy a copiar esta parte de acá, la voy a mover un poco para continuar allí. Listo, vamos a mover eso así. Y ahora sí. Ahora sí. Bien, entonces tenemos el siguiente resultado. Menos 1 sobre 432 por la cosecante de teta por la cotangente de teta. Ah, queda positivo, perdón, con este otro menos. La cotangente de teta. Y acá también te queda positivo 1 sobre 432 logaritmo natural del valor absoluto de la cosecante de teta más la cotangente de teta y más una constante de integración. Vamos a ir al triángulo. Necesito saber cuánto vale la cosecante y cuánto vale la cotangente. Entonces, de momento nosotros en la sustitución sabemos cuánto vale coseno de teta y cuánto vale seno de teta. Pero aquí ahora necesito, primero, cotangente de teta. La cotangente de un ángulo es igual a ¿qué, muchachos? A adyacente sobre opuesto, ¿sí? Es decir, esto es x más 5 sobre la raíz cuadrada de 36 menos x más 5 al cuadrado. Esto es la cotangente. La cosecante es igual a ¿qué? La cosecante es tener hipotenusa sobre opuesto. ¿Sí? La cosecante es hipotenusa sobre opuesto, es decir, es 6 sobre la raíz. La raíz de 36 menos x más 5 hacia el cuadrado. Vamos a llevar estos dos resultados y a escribir entonces el valor de esa integral en términos de x. A ver, aquí tenemos lo siguiente. 1 sobre 432, cosecante por cotangente. ¿Cuánto da ese producto? Ahí teníamos entonces 6 por x más 5 y abajo teníamos el producto de las dos raíces que eran iguales, es decir, esto es 36
menos x más 5 al cuadrado. ¿Sí? Ya no quedan raíz porque ambas eran la misma raíz. Es decir, va a quedar la raíz al cuadrado. Más 101 sobre 432 de el logaritmo natural. Acá tenemos logaritmo natural de esa suma. Podemos poner de una vez un denominador común. Raíz de 36 menos x más 5 al cuadrado. Y en el numerador, ¿qué quedará? Quedará 6 más x más 5. Es decir, queda x más 11. ¿Sí estamos de acuerdo? Estoy haciendo la sustitución de estos valores y haciendo las cuentas de una vez. A ver, por ejemplo, acá este 432 yo creo que se puede dividir en 6. Vamos a ver. 432, si dividido en 6 es 72. Es decir, incluso este 6 podría quitarlo y acá entonces quedaría 72avos. A ver, miren a ver si hay alguna pregunta. Bueno, muchachos, vamos a continuar entonces, si no hay inquietudes. A ver, creo que hay una pregunta por el chat. Sí, ahorita al final me recuerdan y les envío una imagen del tablero. A ver, acomodando de una vez algunas cosas. Bueno, esto creo que podemos dejarlo así. Entonces vamos a iniciar el estudio de la siguiente sección. Aquí por este lado. Vamos a empezar aquí por este lado. Una vez estudiamos nosotros sustitución trigonométrica, vamos a hablar ahora de la parte de fracciones parciales. Fracciones parciales es una técnica de integración que mezcla dos cosas. Lo primero es algo un poco más propio del álgebra y es cómo poder segmentar o cómo poder separar una función racional con ciertas características en fracciones simples o fracciones parciales. De hecho, en algunos textos pueden encontrar el método de fracciones parciales como el método de fracciones simples. Y consiste entonces en hacer una clasificación. Vamos a hacer una clasificación de acuerdo a la forma que tenga esa función racional. Vamos a poder hacer una descomposición en fracciones parciales siguiendo las siguientes instrucciones. Entonces, método de fracciones parciales. El método de fracciones parciales se usa en funciones racionales. ¿Qué son funciones racionales? Una función racional R de X es de la forma P de X sobre Q de X, donde, importante esto, P y Q no tienen factores comunes. No tienen factores comunes. Donde P y Q no tengan factores comunes. Entonces vamos a hacer una clasificación de acuerdo al tipo de factores que va a tener Q. Entonces, todo depende de la forma de factorizar Q. Primer caso. Caso 1. Vamos a decir que Q de X se descompone
o bueno, vamos a, esta parte descompone, vamos a ponerlo mejor como se factoriza como un producto de factores lineales. Voy a escribir esto en otro color. Factores lineales distintos. Este es el primer caso, el caso de factores lineales distintos. Factores lineales distintos. Entonces, si Q se factoriza como un producto de factores lineales distintos, digamos que Q de X es de la forma X menos A1, X menos A sub 2, y así sucesivamente hasta X menos A sub n. Entonces, ¿cómo se puede descomponer la fracción? Luego, la descomposición es de la forma, la descomposición va a ser de la siguiente forma. Si tenemos que P de X sobre Q de X es una función racional, de modo que P y Q no tienen factores en común, y Q de X se puede factorizar como un producto de factores lineales distintos, entonces P de X sobre Q de X se puede escribir de la siguiente manera. A esto es a lo que le vamos a llamar descomposición en fracciones simples. Vamos a escribir aquí A. Esta A es una constante, vamos a ponerle A1, A1 mayúscula, X menos A1 más A2, X menos A2, y así sucesivamente, más A sub n, X menos A sub n. Este proceso de descomposición en fracciones simples es el que nos va a interesar para poder resolver integrales. Entonces, vamos haciendo un ejemplo de una vez. Y este ejemplo, al principio los ejemplos serán sencillos porque van a ir atendiendo de manera individual a cada uno de los métodos. Entonces, veamos qué es lo nuevo. Vamos a resolver la integral de 1 sobre x más 1 por x menos 1. De una vez voy a dar esto factorizado. Podría simplemente escribirlo como 1 sobre x cuadrado menos 1. Pero voy a dejarlo de una vez factorizado para ver que son factores lineales distintos. Entonces, primero lo que hacemos es la descomposición en fracciones parciales. Tengo x más 1 por x menos 1 y esto, según el método, se descompone como una constante a sobre x más 1 más una constante b sobre x menos 1. Acá no necesito ponerle a1 y a2 porque no son tantas. En este caso se pone a1, a2, etcétera, hasta a sub n, porque es el término general y no sabemos cuál sea el valor de n. Si por ejemplo n es 10, o sea la cantidad de productos de factores es 10, entonces tendríamos que ir en la parte del numerador desde la a ver, hasta la j. Pero si es 50, no me alcanzan las letras del abecedario. Entonces, sin embargo, yo puedo enumerar desde A sub 1 hasta A sub 50. Ahí sí no hay problema. Bien, pero aquí como son una cantidad pequeña, puedo poner A y B. A y B son constantes. A ver, acá pongamos esto. A sub I es constante. Es constante para todo I. Entonces, ¿cómo procedemos para hallar? Ahora la idea, muchachos, es hallar los valores de A y de B. ¿Cuál es el valor de A? ¿Cuál es el valor de B? Y para esto vamos a llevar esta expresión a lo que será un sistema de ecuaciones lineales. Vamos a agrupar esto en una sola fracción. El denominador común es x más 1 por x menos 1
A queda multiplicado por x menos 1 y b queda multiplicado por x más 1. Como ahora tanto lo de la izquierda como lo de la derecha tienen el mismo denominador, eso implica que para que sean iguales, los numeradores también deben ser iguales. Es decir, 1 es igual a A por x menos 1 más b por x más 1. De donde podemos hacer la siguiente cuenta. Y tenemos factor de x queda a más b. Y el término independiente será, voy a escribir aquí, b menos a. ¿Vale? b menos a. Cuando estamos igualando esto, lo igualamos como polinomios. ¿Bien? Como polinomios. El coeficiente de x a la izquierda, ¿quién es? Bueno, no aparece x. Es como si tuviéramos 0x más 1. Es decir, que el coeficiente de x a la izquierda debe ser igual al coeficiente de x a la derecha, de donde encontramos una primera ecuación y es a más b igual a 0. Por otro lado, el término independiente a izquierda debe ser igual al término independiente a la derecha. Por lo tanto, podemos decir que b menos a es igual a 1. Y ahora la idea es resolver este sistema de ecuaciones. ¿Sí? Resolver ese sistema de ecuaciones. Si, por ejemplo, yo hago la suma de ambas ecuaciones, ¿cómo queda esto? Queda a menos a 0 y b más b queda 2b igual a 1, de donde concluimos que b vale 1/2. Y como a más b es igual a 0, entonces a debe ser menos 1/2. Y por lo tanto, hemos expresado esto en fracciones simples. Ahora acá puedo retomar. Retomamos esto y a vale menos 1/2 sobre x más 1, queda esa fracción. Y la otra queda como 1/2 sobre x menos 1. Visto así, ahora puedo volver en mi integral. Volvemos ahora sí, solo en este momento retomamos la integral. La integral entonces la puedo separar en dos integrales, porque esta expresión 1 sobre x más 1 por x menos 1 es igual a ¿qué? A menos 1/2 de 1 sobre x más 1 más 1/2 de 1 sobre x menos 1, todo por un diferencial de x. Todo por un diferencial de x, acá sacamos el menos 1/2. Bueno, y podemos integrar esto, ¿no? La integral de 1 sobre x más 1, ¿quién es? Logaritmo natural de x más 1, en valor absoluto. Más 1/2 de la integral de 1 sobre x menos 1. Esto es logaritmo natural de x menos 1. Y todo más una constante de integración. La idea, muchachos, es que cuando nosotros hacemos la descomposición en fracciones parciales, precisamente estas fracciones simples van a aparecer de uno de tres tipos. Bueno, cada una va a aparecer con uno de tres tipos. Puede ser que aparezcan con un logaritmo natural, ¿sí? Esto posiblemente se haga con una sustitución simple. Bien. Puede ser que aparezcan potencias haciendo también sustitución simple. Acá vamos a poner sustitución simple. En ambos casos, por ejemplo, aquí hacemos la sustitución simple en la mente. Y el otro tipo de casos que van a salir acá. Bueno, realmente vamos a poner 4 casos. El primero y el segundo los voy a poner uno solo, pero prefiero ponerlos así. Una tangente inversa, podrán salir algunos con tangente inversa y finalmente podrán salir con sustitución trigonométrica. Sustitución trigonométrica son los 4 casos que van a ir apareciendo cuando nosotros hagamos las cuentas, la descomposición en fracciones parciales. Bien. Entonces, el método de fracciones parciales, la parte fuerte, ¿en qué consiste? La parte fuerte consiste en poder tomar una función
del estilo racional y poder descomponerla en varias fracciones. De manera que cada una de esas fracciones va a ser una fracción sencilla. Observen, acá 1 sobre x más 1 es una fracción sencilla y estas ya no se pueden reducir. Integrar esas fracciones en general va a ser mucho más fácil que la integral original. Bien. Vamos a ver ahora el caso en el que tenemos factores lineales repetidos. Entonces, caso 2. Caso 2. Q de x se factoriza como el producto de un factor lineal repetido. Más adelante vamos a combinar varios de los casos. ¿Bien? Repetido. Estos casos inicialmente son casos bastante simples en el sentido que aíslan los otros casos. Acá lo que estamos diciendo es que Q de x precisamente es de la siguiente manera. Es decir, que Q de x se puede... A ver, vamos a escribir esto antes. Esto es que Q de x es precisamente un x menos a elevado a la n. Es un factor lineal que se está repitiendo n veces. ¿Vale? Se está repitiendo n veces. Entonces, ¿cómo se factoriza? ¿Cómo se descompone esto? Tenemos p de x sobre q de x y esto será. Mucha atención. Acá voy a poner una sub 1, una constante nuevamente, y acá pongo x menos a. Más una sub 2, otra vez una constante, y acá empiezo a aumentar las potencias. Acá iría al cuadrado. Así sucesivamente hasta llegar a una sub n y tener x menos a elevado a la n. ¿Bien? Entonces acá van a ir aumentando las potencias en el denominador y en el numerador siempre van a ir constantes. ¿Vale? Siempre van a ir constantes. Entonces vamos al ejemplo. Ejemplo. Vamos a calcular la integral de 1 sobre x menos 1 al cubo. Y ojo, por ejemplo, esta integral se puede hacer de otra manera, ¿no? Yo puedo hacer una sustitución simple, u igual a x menos 1, y esto quedaría la integral de u a la menos 3, y sería una integral muy simple. Por eso les digo que las integrales se pueden hacer con más de un método. Pero en este caso vamos a aprovechar el ejemplo para ilustrar la descomposición en fracciones parciales. Porque más adelante vamos a ver ejemplos que mezclan varios de estos métodos, ¿sí? Varios de estos casos, varios de estos métodos, y por lo tanto entonces nosotros precisamente tendremos que hacerlo estrictamente por fracciones parciales. Entonces, antes de hacer la integral, nuevamente lo primero que hago es que calcular la descomposición en fracciones parciales. ¿Cómo se calcula esto? Entonces tengo una cantidad A, x menos 1, más una cantidad B, dividido en x menos 1 al cuadrado, más una cantidad C, dividido tengo que volver a agrupar esto en una sola fracción. Y el denominador común, el mínimo común denominador va a ser x menos 1 al cubo. Bien, entonces ahora la pregunta es, el primer numerador, A, ¿por quién estará multiplicado? ¿Qué me dicen ustedes? Por x menos 1 al cuadrado y por x menos 1 al cubo. No. ¿No? No. Por x menos 1 al cuadrado por c. Solo por x menos 1 al cuadrado. A ver,
Acá quiero que miremos esto. Ojo, el denominador común, el mínimo común denominador es x menos 1 al cubo, ¿vale? La pregunta que quiero que se hagan es la siguiente. ¿Por quién debo multiplicar al denominador de la primera fracción para obtener x menos 1 al cubo? ¿Por quién debo multiplicarlo? X menos 1 al cuadrado. Por x menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Entonces, por esa cantidad es por quien voy a multiplicar al numerador, ¿vale? De igual manera, ¿por quién tengo que multiplicar al denominador de la segunda fracción para obtener x menos 1 al cubo? Por X menos 1. Por x menos 1, ¿cierto? Entonces a b lo voy a multiplicar por x menos 1. Ya que tengo que multiplicar al denominador de la tercera fracción para obtener que el denominador sea x menos 1 al cubo. Por 1. Eso, por 1. Entonces lo escribo así nomás. Ojo, hay que hacer, si ustedes lo hicieran como una complificación, es decir, multiplicaran todos los denominadores, acá no les daría a la 3, sino les daría a la 6. Y no puedo igualar estas dos fracciones, ¿por qué? Porque los denominadores no serían lo mismo. Es decir, que para poder comparar las dos fracciones tendría que en el numerador hacer cuentas para poder simplificar un factor x menos 1 al cubo. Y eso sería, de hecho, algo trabajoso. Entonces aquí, en este caso, va a ser mucho más eficiente hacer una amplificación y no una complificación. ¿Qué es la amplificación? Es multiplicar lo que resulte conveniente para conseguir el denominador que necesito. Y la pregunta que podrá estarse haciendo tal vez usted en este momento es, pero ¿cuál es el denominador que necesito o cuál es ese mínimo común denominador? Y el consejo que les doy es el siguiente. Para que no se compliquen, tengan en cuenta que van a querer que estos dos denominadores sean iguales. ¿Vale? Siempre esos denominadores, cuando agrupe acá en la derecha, quiero que sea igual al denominador de la izquierda. Eso es lo que quiero. Entonces no pongan un denominador diferente a ese. Y una vez teniendo ese como, una referencia, es mucho más fácil pensar por quién tengo que ir multiplicando a los numeradores y armar mi fracción. ¿Sí queda eso claro? Ahorita hacemos de pronto otro ejemplo de descomposición de este estilo y ahí miramos. A ver, entonces, una vez que los denominadores son iguales, entonces los numeradores deben ser iguales también para que la fracción sea la misma, ¿no? Entonces aquí tengo a y voy a resolver este cuadrado, queda x al cuadrado menos 2x más 1 y tenemos aquí b que multiplica x menos 1 más c. Voy a agrupar por términos correspondientes. Entonces, ¿qué queda con x al cuadrado? Con x al cuadrado queda solamente a. Voy a ponerlo en otro color. Queda solamente a. Ahora, más. ¿Qué queda con x? ¿Qué queda con x? Con x queda menos 2a más b. ¿Y ahora qué queda como término independiente? Como término independiente queda una vez a menos una vez b más una vez c. ¿Cierto? Y ahora procedemos a comparar. Si ustedes ven, ¿cuál es el coeficiente a la izquierda de x al cuadrado? Vale, entonces esto queda de la siguiente manera. A es igual a 0. ¿Por qué? Porque el coeficiente a la izquierda de x al cuadrado es 0. Acá es como tener 0x al cuadrado más 0x más 1. Entonces, el coeficiente de x al cuadrado a izquierda y a derecha deben ser lo mismo. Lo mismo para el coeficiente de x. Entonces, de acá establecemos que menos 2a más b es igual a 0. Pero como a ya valía 0,
A ya valía 0, entonces, ¿qué puedo concluir? Puedo concluir que B también vale 0. Y finalmente tenemos que A menos B más C, A menos B más C es igual a 1. Pero como A y B valen 0, puedo concluir que C es igual a 1. Este ejemplo me muestra algo bien interesante. Si reemplazamos el valor de A, B y C, donde A vale 0, observen, A vale 0, A vale 0, B vale 0 y C toma valor 1, ¿qué quiere decir? Que lo único que queda es, en la descomposición de fracciones parciales, es esto. Si ustedes observan, a izquierda y a derecha de esta descomposición tengo 1 sobre x menos 1 al cubo. Esto muestra algo que se conoce como una descomposición trivial. ¿En qué sentido es una descomposición trivial? Porque es la misma fracción. Conclusión, hacer fracciones parciales con esta integral no conduce a nada, ¿vale? Cuando tenemos entonces nosotros integrales de este estilo y queremos, por ejemplo, porque tenemos factores lineales repetidos, queremos usar las fracciones parciales, ¿con qué nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar con casos como este, en el cual tenemos una descomposición trivial. ¿Qué puedo concluir de eso? Que el método de fracciones parciales no me va a ser la integral más sencilla. Entonces acá, esta integral tenemos que hacerla como por sustitución simple. ¿Bien? Por sustitución simple. Generalmente en los textos o en el texto no aparecen muchos ejemplos o de hecho no aparecen ejemplos donde tengamos descomposiciones triviales de este estilo. Y a veces cuando ustedes encuentran que la descomposición en fracciones parciales le da la misma fracción, se quedan pensando que hay algo mal. Y la respuesta es que no siempre debo poder separar esto en fracciones de este estilo. De hecho, si fuera posible, suponga que fuera posible, si fuera posible en este caso, y no sé, digamos que A vale 1, que B vale menos 1 y que C vale 1. ¿Cómo hago cada una de estas integrales? La primera es un logaritmo natural. La segunda tiene que ser sustitución simple. Y la tercera también. Pero la tercera se parece mucho a la original. Por eso no tiene sentido que acá hubiese salido algo con unas fracciones simples. ¿Bien? Entonces, no siempre que se aplique el tratamiento de fracciones parciales, vamos a encontrar nosotros una descomposición. A veces vamos a encontrar una descomposición que es trivial, como en este caso, y lo único que quiere decir eso es que hay que intentarlo con otro método de integración. ¿Bien? Esto es totalmente normal, ocurre en algunas ocasiones. Se pueden encontrar casos así y prefiero que el primer caso que encuentren sea en clase y no tal vez cuando están resolviendo ejercicios o en un examen, ¿no? Que les puede salir un ejercicio así, bueno, se quedan bloqueados porque no hayan qué hacer. No voy a avanzar en el siguiente caso, se lo vamos a dejar ya para la siguiente clase, pero sí quiero que hagamos otra descomposición un poco más elaborada. Voy a poner solamente la expresión 2x más 1 y en el denominador voy a escribir x menos 3 por x más 1 a la 2. Bien, por x más 1 a la 2. ¿Cómo puedo descomponer esto en fracciones? Ojo, el planteamiento nos muestra que tiene un factor lineal distinto y un factor lineal repetido. Es decir, que combinando estos dos casos, esto será una constante dividido en el factor lineal que es distinto, más otra constante dividido en la primera potencia del factor lineal repetido, más otra constante, y acá aumento la potencia del factor lineal repetido. ¿Bien?
Observen, para el factor lineal repetido, este segundo, estoy haciendo este tratamiento que estoy encerrando en amarillo. Y para el factor lineal distinto, entonces simplemente algo así. ¿Vale? Entonces, quiero ver cómo queda esto con respecto al numerador y al denominador. ¿Quién va a ser el denominador? Sin hacerme mucho problema, el denominador sé que va a ser igual al de acá. Es decir, el denominador va a ser x menos 3 por x más 1 al cuadrado. Ya está. No tengo que ponerme a complicarme con ese denominador. Ahora necesito ver quién es el numerador. Pregunta, al denominador de la primera fracción, ¿por quién tengo que multiplicarlo para obtener el denominador común? X más 1 cuadrado. Perfecto. Entonces a esto lo multiplico por x más 1 al cuadrado. Ya está. Ahora, al de la segunda fracción, ¿por quién lo tengo que multiplicar? Al de la segunda fracción, ¿por quién tengo que multiplicarlo para obtener el denominador común? Por x más 1 y x menos 3, profe. Sí, señor, por x menos 3 y por x más 1. Bien. Observen que si yo pienso de esa manera, haciéndome la pregunta de por quién tengo que multiplicar para obtener el denominador común es de hecho sencillo, ¿cierto? ¿Por quién tengo que multiplicar a c? Para que el denominador de la tercera fracción me dé el denominador común. X Por x menos más 3. 3. X menos 3. Por x menos 3. Listo. Ya ahora lo que procede es hacer las cuentas. Pero esta parte inicialmente es la parte clave. ¿Cuál es la parte más importante de esto? La más neurálgica. ¿Cómo descomponer esto en fracciones? Esto vamos a seguirlo practicando. Y luego de ver cómo descomponerlo en fracciones, la idea es cómo plantear la fracción agrupada. ¿Cómo plantear esa fracción agrupada? Porque allí es donde usualmente cometen más errores. ¿Bien? Entonces, esa parte me interesa que quedemos un poco más claro. Tenemos entonces acá 2x más 1 será igual a ¿qué? Y a ver, aquí tenemos lo siguiente. Vamos a resolver algunas cuentas de estas. Tengo acá x al cuadrado más 2x más 1. Acá tengo b que multiplica. Todo este producto queda como x al cuadrado. Tengo menos 3x más x, queda entonces menos 2x menos 3. Y acá queda más c por x menos 3. Y ahora procedemos con la agrupación. Tenemos acá x al cuadrado. ¿Queda factor de quién? ¿Quiénes quedan con x al cuadrado? A y B. A más b, ¿cierto? Ahora, ¿quiénes quedan con x? Tenemos por un lado 2 veces a, menos 2 veces b y una vez c. ¿Y quiénes quedan con el término independiente? Entonces, una vez a, menos 3 veces b y menos 3 veces c. Y ahora planteamos un sistema de ecuaciones. Entonces, en el extremo izquierdo no aparece x al cuadrado, por lo tanto, podemos decir que a más b es igual a 0. 2a menos 2b más c va a ser igual a ¿qué? Al coeficiente a la izquierda de x, es decir, va a ser igual a 2. Y finalmente, a menos 3b menos 3c va a ser igual a ¿quién? Al término independiente a la izquierda, que es 1. Y ahora tenemos este sistema de ecuaciones. Tenemos este sistema de ecuaciones y bueno, tenemos que ver cómo resolver este sistema de ecuaciones. Ahí está. Tenemos que ver cómo resolver este sistema de ecuaciones. En el curso de álgebra lineal ya tuvieron que haber visto cómo resolver este sistema de ecuaciones. Por ejemplo, podemos hacer un arreglo matricial, hacer Gauss-Jordan y bueno, etcétera. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Podríamos hacer reducción, ¿cierto?
Podríamos hacer reducción, resolver un sistema 2 por 2 y bueno. Por ejemplo, para hacer reducción, si yo tomo estas dos ecuaciones y la segunda ecuación la voy a multiplicar por 2. A ver, esta la voy a multiplicar por 3. Y sumo con esta otra ecuación. ¿Para qué voy a hacer eso? Para eliminar C, ¿vale? Para eliminar C. Entonces, la segunda ecuación multiplicada por 3 queda 6A más A, 7A. Nos queda menos 6B menos 3B, menos 6B menos 3B queda menos 9B. Y queda más 3C menos 3C, 0. Tengo 6 más 1 igual a 7. ¿Sí? Y la primera ecuación la mantengo, porque tengo A más B igual a 0. Ahora de estas dos ecuaciones puedo eliminar, por ejemplo, A. ¿Cómo? Voy a multiplicar la primera ecuación por menos 7 y la segunda la dejo quieta y sumo estos resultados. Si la primera ecuación la multiplico por menos 7, queda menos 7A más 7A, 0. Acá tenemos menos 7B más 9B, queda menos 16B. Acá queda 7 por 0, 0, más 7 es 7. Por lo tanto, B vale menos 7/16. Acá tenemos el valor de B. ¿Cuál es el valor de A? Como A más B da 0, ¿cierto? De esta primera ecuación, entonces puedo concluir que A vale 7/16 positivo. ¿Y cuál será el valor de C? Entonces, para el valor de C, voy a llevar los valores de A y B a alguna de las ecuaciones que involucren a C. Por ¿C es ejemplo, igual a a la 2? segunda. Por ejemplo, a la segunda, no creo que esto se agrupa, a ver. Porque tengo 2 veces A vale 7/16. Menos 2 veces B, que es menos 7/16. Ah, no. Y queda esto, más C igual a 2. Es decir, acá va Igual a a quedar 2. 7 octavos más 7 octavos. Y 7 octavos más 7 octavos es 7 cuartos. Pasa a restar, es decir, que C es 2 menos 7 cuartos. Y esto es un cuarto. C vale un cuarto. Entonces ahí tengo los tres valores. A vale 7/16, B vale menos 7/16 y C vale un cuarto. Una vez resolvemos entonces el sistema de ecuaciones, muchachos, ya lo único que queda es reescribir esto. Entonces A vale 7/16, lo puedo escribir así, por 1 sobre x menos 3. B es menos 7/16 por 1 sobre x más 1 y C es un cuarto más un cuarto por 1 sobre x más 1 elevado al cuadrado. Observe, si tuviera que calcular la integral de esta expresión, si inicialmente tuviéramos que calcular la integral de esta expresión, acá por dx, entonces sería la integral de todo esto, que bueno, ya lo calculamos, y serían estas tres integrales, ¿cierto? Acá integral por dx, integral por dx e integral por dx. La primera integral y la segunda salen por logaritmos, haciendo una sustitución simple, y la tercera sale por potencias, también haciendo una sustitución simple. Entonces, esta integral que al inicio era una integral caótica, bueno, caótica en el sentido que así tal cual estaba no la podíamos resolver, ahora sí podemos darle solución. ¿Bien? De esto se trata el método de fracciones parciales. De eso se trata. Bueno, entonces la próxima clase, ya será la próxima semana, continuamos con estos casos de fracciones parciales y hacemos para que, bueno, algunos ejercicios mixtos, ¿no? Donde tengamos varios métodos incorporados allí mismo, ¿vale? Bueno, ahorita les voy a subir este tablero, voy a ver si se lo subo de una vez para que lo tengan allí. ¿Listo?
Bueno, muchachos, eso sería todo por la clase de hoy.